Shalom. Hoy nos toca la historia de José, parte 5. Dios nos habla hoy en el libro de Génesis 42, que dice: los hermanos de José vienen por alimentos. Ya sabemos que en la historia de José, parte 4.1 y parte 4.2, es donde en el 4.1 José solo interpretó el sueño de Faraón, y en el 4.2 José ya es gobernador de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Entre los sueños que solía tener Faraón, que José solía interpretar, encontramos ahí que solía haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. ¿Qué pasa? En los 7 años de abundancia, José solía administrar bien todo, para que cuando lleguen los 7 años de escasez, ellos no necesiten alimentos. Ahora, Jacob, el padre de José, al darse cuenta que en todos los lugares hay hambre, pero en Egipto sí que hay alimentos, Génesis 42:1 dice la palabra del Señor: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Verso 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Verso 8 dice: José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Verso 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Verso 10. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Verso 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos hicieron así. Verso 21. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí se nos derrama su sangre. Verso 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló,
y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que se llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos has hecho, Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre, diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Dice la palabra del Señor. Amén. Yo quiero empezar aquí hablando por los sueños. Cuando José de pequeño contaba a sus hermanos los sueños, se burlaban de él, le llamaban el soñador, que si él cree que es más que ellos, que si porque él puede soñar que todos se van a postrar a él, incluso sus padres y todo eso. Yo sé que hay veces que una persona puede tener sueños y no son de Dios. Pero yo soy de las personas que yo tengo mucho cuidado cuando una persona que yo sé que tiene una sana doctrina, una persona que teme a Dios, me empieza de hablar que tiene sueños. Porque yo sé que cuando tú temes a Dios, cuando tú tienes una sana doctrina, tú vives en santidad, tú vives conforme a la palabra de Dios. Sí que habrá sueños que tú vas a tener que no vienen de Dios, pero cuando tú tengas un sueño que viene de Dios, Dios se va a encargar a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de quien Él quiera, de hacerte entender que ese sueño viene de Él. Dios le estaba mostrando a José de pequeño lo que va a pasar en la vida de José más adelante. Y ahora mismo estamos viendo que José ya es el gobernador de Egipto. Hay que prestar mucha atención a tus sueños, hay que orar, hay que decir al Señor que te revele qué es lo que quiere decir los sueños que tú tienes. Y por favor, no seamos esta gente que son fáciles en juzgar. No seamos gente envidiosa, gente que tiene envidia a los demás. No hagamos esto. Fijaos aquí que los hermanos de José están pasando por todo eso, por envidiosos, por malos. Porque desde pequeños, cuando José solía empezar a contar sus sueños, no le solían ver como que un loco, un soñador. Las cosas solían ser diferentes, pero como yo vengo diciendo, a veces Dios nos permite pasar por ese tipo de situaciones o peores, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Todos esos procesos que pasamos
que no entendemos, más adelante vamos a entender del por qué estamos pasando por esos procesos. Porque aquí vemos que al José encarcelar a uno de ellos, los demás al irse en el camino se iban a empezar a darse cuenta que, wow, lo que hicimos a José hasta hoy día, su sangre nos está siguiendo. De hecho, uno de sus hermanos, Rubén, le suele decir que él les dijo claramente que no hagan daño a José, pero ninguno de ellos hizo caso. Nadie hizo caso. Le echaron ahí en ese pozo y no nada más esto, le cogieron y le vendieron. Solo porque su padre le solía amar mucho, su padre le solía coser un manto y los sueños que solía tener José. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado de la gente que contamos nuestros sueños, la gente que contamos las cosas que Dios nos revela. Yo sé que cuando te pasa algo bonito, tienes eso ahí que quieres contarlo a los demás. Pero si nos fijamos bien de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo vamos a ver ahí que muchas veces Él repetía, ejemplo, si sanaba a alguien decía, les decía que no hagan que nadie se entere. Que no haga que nadie se entere, se quedaba en silencio. Decía que no lo digan a nadie, decía que nadie lo tiene que saber y todo eso. Entonces tenemos que aprender desde nuestro Señor Jesucristo que no todo es lo que tenemos que compartir. No todo sí que se comparte. Si quieres hablarlo, háblalo con el Espíritu Santo, háblalo con el Señor, háblalo en oración, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente envidiosa, hay gente que cuando tú les cuentas algo pueden sonreír, decirte cosas bonitas, pero les molesta. Porque ellos están viendo la gracia de Dios en tu vida y eso les molesta. Y hay otros que simplemente por la ignorancia se burlarán de ti y nada más. Entonces, por favor, no seamos personas envidiosas, no seamos rápidos en pensar que cuando una persona dice que ha tenido un sueño, Dios le ha mostrado algo, no, esa persona se lo inventa, miente y no sé qué. Porque mira lo que está pasando aquí con los hermanos de José. La persona que Dios había elegido en esta familia, que es José, para levantarle, es la persona que ellos solían terminar de hacer muchas maldades. Desde que José no suele ser una persona que teme a Dios, porque aquí en el verso 18 dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios, porque le solía encarcelar por 3 días. Pero una persona que tú temes a Dios, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes a Dios en tu corazón. Cuando tú haces algo así, aunque tú tengas la razón, porque ellos te han hecho mal, tú no puedes, es que tu espíritu no puedes. Por eso al tercer día José suele llegar a ellos y les suele decir que teme a Dios. Entonces tú que me estás viendo, yo te quiero decir que mira, no sé hasta qué dimensión te han fallado. Tus familiares, tus amigos, tus conocidos, gente cercana, por favor, no pagues mal por mal. No tengas envidia a los demás. No hagas maldad a los demás. Cuando tú ves que Dios está elevando a alguien, está levantando a alguien, la gracia de Dios, el favor, la gloria, misericordia, perdón, está en la vida de alguien, la presencia de Dios y lo demás. No envidies a esta persona. No mires a esta persona con malos ojos. No empieces de inventar cosas sobre la vida de esta persona. Tú también puedes ser usado por Dios. Simplemente acércate más a Dios, vive con el temor de Dios. Si no has aceptado a Cristo todavía como tu único Señor y Salvador, hazlo. Arrepiéntete de esos malos caminos. Arrepiéntete de tus pecados. Deja esta mala vida, esta vida de pecado que a Dios no le agrada. El reino de Dios ya ha venido aquí a la tierra, como nos enseña su palabra. Entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia todos los días. Y las demás cosas ya vendrán por añadidura. Busca vivir una vida que a Dios le agrada. Y que tu proceso no te haga pensar que Dios ya se ha apartado de ti. Que tu proceso no te haga pensar que tú eres el más pecador, la pecadora mundial y todo eso. No. Pasa tu proceso con honor, honrando a Dios. Pasa tu proceso, llora si tienes que llorar, pero en la presencia de Dios. Cuando hay hambre y tienes la oportunidad de robar, de mentir y demás, no lo hagas. Vive con el temor de Dios. Confía en Dios. El Señor Jesús dijo ahí que ten fe en Dios. Entonces yo te digo hoy,
ten fe en Dios. No camines por vista, camina por fe. Ese proceso también va a pasar. Algunos sus procesos duran días, algunos sus procesos duran meses, algunos sus procesos duran años. José, su proceso duró años. Estuvo encarcelado inocentemente, pero hoy día que estamos en la historia de José 5, él es gobernador de Egipto. Es el mismo Dios que servimos. Dios puede cambiar tu historia. Deja de justificar el pecado. Deja de justificar que Dios entiende que eres humano. Jesús estuvo aquí en la tierra con esta carne que tenemos. Él sabe en carne propia todo lo que estamos pasando. Cuando Él estaba aquí con carne, Él lo sabe. Ahora que Él está sentado a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Él sabe todos esos sufrimientos porque Él ya estuvo aquí. Deja de vivir como que tú no tienes a nadie, tienes a Dios. No vaya a ser que, como le está pasando a los hermanos de José aquí, que la persona, porque no siempre Dios va a elegir a un familiar tuyo, Dios puede elegir a cualquier persona para bendecirte. No pierdas tu bendición de Dios por tratar mal a los demás, por ser una persona envidiosa, una persona mala. Que la persona que Dios envía para venir a bendecirte es la persona que el enemigo te ciega, te pone un manto ahí, es la persona que el enemigo hace que tú odies. Es la persona que el enemigo usa a la gente que tú más confías para que te empujen a ver mal a esta persona. ¿Y qué pasa cuando es una persona que no teme a Dios? Te va a hacer la vida imposible. Va a hacer a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, cualquier persona que tiene tu sangre, cualquier persona que tú amas, la vida imposible. ¿Por qué? Porque tú has tratado mal a esta persona. Por eso la palabra de Dios también nos dice que velemos en oración para no caer en tentación. Hay que velar, porque en el momento que tú dejas de velar, el enemigo se va a aprovechar. Porque los pensamientos que él nos pone en la mente, si tú dejas de alimentarte espiritualmente con la palabra de Dios, con tus oraciones, con tus ayunos y demás, el enemigo se va a aprovechar. Te va a venir a dar un pensamiento que tú vas a comprar. Entonces es lo que yo quería compartir, que por favor, te lo pido, por favor, trata a los demás con amor, deja la envidia, deja de señalar a los demás. Si alguien dice que Dios ha revelado algo y miente, deja a esta persona con el tiempo, la verdad va a salir, ¿no? La palabra de Dios lo deja claro, que no hay nada que esté escondido que no salga a la luz, no existe esto. Si la persona miente, su problema, pero si la persona dice la verdad y tú ya has terminado de denigrar a la persona, hablar mal a la persona, dejar mal a la persona, mucho cuidado, porque el día de mañana tú no sabes en qué situación Dios te va a poner y Dios puede poner a esta persona ahí, que es la persona que Dios tiene que usar para bendecirte. No hagas lo mismo que hicieron los hermanos de José y teme a Dios, como José dice aquí en el verso 18. Que él teme a Dios, vive una vida que agrada a Dios y que tu proceso no te haga pensar que es el fin, no es el fin, solo es un proceso. En medio de ese proceso, arrepiéntete de tus pecados, en medio de ese proceso, elige vivir una vida que a Dios le agrada. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar en la historia de José, parte 6, porque aquí vemos que ellos ya se han ido y tienen que traer al hermano pequeño, porque, y fíjate que ellos no solían reconocer a José, pero José sí les reconoce. Fijaos cómo es la vida. Después de hacerle mal, encima no le solían reconocer, pero él sí. Entonces tengamos mucho cuidado de cómo tratamos a los demás, qué es lo que hacemos a los demás, porque no sabemos. Quizás tú no seas la persona que va a necesitar a esa persona el día de mañana, pero puede ser un familiar tuyo, un hijo tuyo, alguien que tú amas. Porque Dios obra, la palabra dice que ¿quién puede entender los pensamientos de Dios? Nadie. Dios obra de manera tan especial que es lo que yo quería compartir. Si podéis quedar con esa palabra, que por favor no hagas que la bendición de Dios para tu vida no llegue a ti por ser mala persona, por ser una persona envidiosa. No hagas que la persona que Dios tiene que usar para sacarte de esa situación que tú estés, es la persona que tú estés tirando piedras. Trata a todos por igual, no solo a la gente que tú amas. Eso no es amor. La palabra nos lo enseña, que si tú amas solo a los que te aman,
Los malos también aman a la gente, a su gente. Tenemos que amar a todos sin excepción, a todos. Sea que te han lastimado o no te han lastimado, a todos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.